¿Qué es una solución? Y concentraciones de las soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, constituida por soluto y disolvente. ¿Qué es el disolvente? El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es la que va a disolver o dispersar al soluto. ¿Qué es el soluto? Es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Puede haber uno, dos o más solutos. El soluto es el que se va a disolver o dispersar en el disolvente. Muy bien, en este vaso de precipitado añadimos el disolvente y el soluto. Una de las características principales de las soluciones es que el tamaño de la partícula del soluto es muy pequeño, menor a 1 nanómetro. Esto facilita que el soluto o los solutos se dispersen o disuelvan en el disolvente. En este caso tenemos dos solutos, los cubos blancos y los cubos amarillos. Nosotros podemos dejar reposar la mezcla y los solutos se van a disolver. O bien podemos introducir una varilla de agitación, agitar con suavidad y los solutos se van a disolver. Cuando los solutos se disuelven, van a formar una mezcla homogénea. ¿Cómo sabemos que es una mezcla homogénea? Porque a simple vista no se distinguen los componentes que la constituyen. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es una sola fase, como lo podemos ver en nuestro ejemplo del vaso de precipitado. Si ustedes observan, no se ven los tres componentes que constituyen esta mezcla, que son los cubos blancos, los cubos amarillos y el disolvente, sino que se ve una sola fase. Ahora, ¿qué es una disolución? Es una mezcla homogénea constituida exclusivamente de dos sustancias, el soluto y el disolvente. El prefijo di significa dos. ¿Qué es una disolución acuosa? Igual, una mezcla constituida exclusivamente de dos sustancias, pero aquí se caracteriza porque el disolvente siempre es agua, por eso es acuosa. El soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Es muy importante que no pierdas de vista lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo 20 gramos de soluto y tengo 100 gramos de disolvente. Ya sabemos que lo que va a suceder es que el soluto se va a ir dispersando o disolviendo en el disolvente hasta formar una mezcla homogénea llamada solución. Si yo mido la masa de la solución, me va a dar como resultado 120 gramos. Esto aplica perfectamente en masa. Es decir, que la suma de la masa del disolvente más la masa del soluto me da la masa de la solución. En volumen no aplica. ¿Qué significa esto de que no aplica? Si yo tengo un volumen de disolvente y lo sumo al volumen
del soluto, no necesariamente la suma de estos dos me va a dar el volumen de la solución. Esto lo tienes que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿qué es la concentración de una solución? Es la relación que existe entre el soluto y el disolvente. Es decir, la relación entre la cantidad del soluto y la cantidad del disolvente. Si yo quiero escribir la expresión matemática de una concentración, escribo en primer lugar unos corchetes encontrados que significa concentración en química. Entonces aquí la concentración sería igual a la cantidad de soluto entre la cantidad de disolvente. También podemos considerar que la concentración es la relación que existe entre el soluto y la solución. Entonces, de esta manera, la expresión matemática quedaría concentración igual a cantidad de soluto entre cantidad de solución. Tipos de concentraciones: cualitativas y cuantitativas. Las concentraciones cualitativas son aquellas en las que no se conoce con exactitud la cantidad de soluto, disolvente y o solución. Por ejemplo, si yo tengo medio vaso con agua y añadí una cucharadita de cloruro de sodio, aquí yo no voy a conocer cuánto tengo en ese medio vaso con agua. En volumen pueden ser 125 mililitros o 120 mililitros o 122 mililitros, no lo sé. Tampoco conozco la cantidad en masa de esa cucharadita de cloruro de sodio. Yo no sé si son 5 gramos, 6.3 gramos, 4.8 gramos, no lo sé. Las cantidades son ambiguas, es decir, sin exactitud. Estas concentraciones cualitativas se van a clasificar con base a la relación soluto-disolvente en concentradas y diluidas, con base al grado de saturación en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las concentraciones cuantitativas son aquellas en las que sí se va a conocer con súper exactitud la cantidad de soluto, disolvente y o solución. Por ejemplo, si yo tengo una solución en la que yo sé que añadí 120 mililitros de agua y 3.3 gramos de cloruro de sodio. Aquí conozco con exactitud las cantidades de los componentes. Estas soluciones se van a clasificar en porcentuales, partes por millón, molares, normales, molales y formales. Observemos muy bien estos dos vasos de precipitado. El primer vaso de precipitado es una solución con poco soluto, por lo que se va a llamar diluida. En el segundo vaso de precipitado tenemos una solución con mucho soluto, por lo que se va a llamar concentrada. Una solución saturada es aquella que tiene el máximo de soluto que se puede disolver. Como tiene el máximo, pues todo el soluto se disuelve. Si yo agregara un granito más de ese soluto, ese granito ya no tendría la capacidad de disolverse. Por lo tanto, para que se cumpla con el concepto de solución saturada, pues no lo agrego. Una solución insaturada es aquella que tiene menos soluto del máximo que se puede disolver.
Como tiene menos del máximo, entonces todo el soluto se disuelve con mucha facilidad. Por último, la solución sobresaturada es aquella que tiene más soluto del máximo que se puede disolver. Por lo tanto, hay mucho soluto que ya no se disuelve, no puede disolverse. ¿Qué le va a pasar a ese soluto que no se disuelve? Se va a sedimentar, es decir, se va a ir al fondo del recipiente que lo contenga. En este caso, se va al fondo del vaso de precipitado. Pero si se dan cuenta, ya no cumple con el concepto de solución, porque sabemos que la solución es una mezcla homogénea en donde se ve una sola fase. Y aquí observamos dos fases, la del disolvente y la del soluto. ¿Qué hacemos para que en lugar de dos fases se vea una sola fase y cumpla con el concepto de solución? Lo vamos a ver en este ejemplo. En el primer vaso tengo mi soluto sobresaturado, voy a calentar. ¿Qué sucede al calentar? Las moléculas todas empiezan a mover. Al moverse se separan. Porque con el movimiento pues se alejan unas de otras porque hay mayor energía cinética. Y al separarse, entonces queda el espacio necesario para que se pueda disolver. Y entonces, de ser una mezcla heterogénea, se convierte en una mezcla homogénea cumpliendo con el concepto de solución. Ahora, las cuantitativas ya dijimos que son las porcentuales, partes por millón, molares, normales, molales y formales, que veremos en otros videos. Espero que este video sea útil para tu aprendizaje y que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por ver mi contenido. Recuerda darle like y suscribirte. Mi canal se llama Miss Rosy Channel. En él encontrarás videos de biología y química. Nos vemos pronto.